Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas, son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. Bienvenidos, porque la sangre de los mártires es semilla. Comenzamos. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. ¿Qué tal? Muy buen día, gracias por estar con nosotros. Una emisión más de La Sangre de los Mártires es Semilla, un programa a cargo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, el cual estamos trabajando activamente en la Arquidiócesis de Tijuana. Si usted quiere compartir con nosotros, conocernos y conocer también nuestro carisma, le invitamos a escuchar este programa, pero también asistir a las reuniones, a los días en los que nos citamos nosotros. Los domingos a las 9 de la mañana estamos en la parroquia San Isidro Labrador para servirles a ustedes. De ahí nos vamos a las 12 del mediodía a vivir la celebración eucarística como comunidad, y también tenemos nuestros días de formación este día domingo, además de participación en eventos que se requieran para esta arquidiócesis. Es un gusto para nosotros poderles recibir. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio, y como es costumbre, pues les digo un poco de lo que se trata este programa de La Sangre de los Mártires es Semilla. Tomamos el nombre, por supuesto, de Viva Cristo Rey, por Dios y por la patria, que es el grito que dieron aquellos hombres valientes que vivieron la persecución religiosa en México entre los años 1926 y 1929, cuando desafortunadamente se tuvo una fuerte pelea contra el gobierno de aquel tiempo, que se declaró básicamente enemigo de la Iglesia Católica y el cual tenía la intención y pretendía cerrar todos los templos, y lo hizo, en su tiempo lo hizo. Cerraron los templos, los empezaron a utilizar como caballerizas, empezaron a utilizar los altares también incluso como barras barras para beber alcohol, para divertirse, como pequeños lugares de dispersión. Imagínense ustedes, también los altares eran usados para hacer el centro de peleas de gallos, y esto alteró mucho el ánimo de los verdaderos cristianos de aquel tiempo de 1926, y pues se levantaron en armas para poder defender a Dios y a su iglesia. En 1926, bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles, la persecución pues se hace todavía más violenta. Ya se venía arrastrando desde mucho tiempo atrás por las leyes que estaban en contra de la misma iglesia, pero es Plutarco Elías Calles quien detona toda esta bomba, y la persecución se hace mucho más violenta de lo que ya venía siendo, con la expulsión de sacerdotes, la clausura no solamente de templos, sino también de escuelas privadas y también de obras de beneficencia que la Iglesia Católica estaba al frente. Por ejemplo, podemos ver algunos de los puntos llamados de la Ley Calles. Usted conoce los artículos, para que no sepa que nosotros estamos inventando y que es una historia que la Iglesia quiere contar o inventarse para ganar adeptos. No. Hay puntos y hay artículos que la Ley Calles, que fue expedida por este presidente, se publica un 14 de junio de 1926 con el título de Ley de Reforma de Código Penal para el Distrito y Territorios Federales sobre delitos del fuero común y para toda la República sobre delitos contra la Federación. Ahí les van algunos de los artículos. Pasemos a ver algunos de ellos en este programa, porque también tenemos el interés de que en este programa conozcamos a un personaje muy interesante. Él es Anacleto González Flores, abogado de profesión. Vamos a ver su vida, su obra
y también parte de su historia y cómo luchó fuertemente en la persecución religiosa. Pero bueno, pasemos a ver algunos de los artículos de esta llamada Ley Calles. El artículo 1 dice: todos los ministros de religión deben ser mexicanos de nacimiento y la pena a los violadores será de 500 pesos de multa o 15 días de cárcel. El Ejecutivo tiene la prerrogativa de expulsar del país a todos los transgresores. Es decir, que con este artículo automáticamente todos los sacerdotes extranjeros eran expulsados de nuestro país. Y vaya que había varios extranjeros en México haciendo su labor pastoral, incardinados ya en México, y todos ellos tuvieron que ser expulsados. Muchos de ellos tuvieron que irse al país vecino, a Estados Unidos, y ahí estuvieron recibiendo asilo. Otro artículo, el artículo número 3 de la Ley Calles: nadie puede enseñar religión en ninguna escuela primaria, ni aún en las particulares, con la misma multa de 500 pesos o 15 días de cárcel a quienes vayan a atentar contra este artículo número 3 de la Ley Calles. De manera que olvídense ustedes no solamente de no tener escuelas católicas en aquel tiempo, sino que ninguna escuela podría por ningún caso, ningún motivo, enseñar cosas de religión en ninguna escuela. Prohibido completamente a Dios en las escuelas. El artículo número 4: prohibición a los ministros de culto de abrir o dirigir una escuela primaria ni enseñar en ninguna de ellas. Volvemos al mismo caso: prohibidas las escuelas donde se enseña religión y prohibido a la iglesia iniciar un proyecto de abrir escuelas. De manera que si nosotros eso lo aplicáramos en nuestros tiempos, adiós Instituto México, adiós Instituto Progreso, adiós Instituto de las Hermanas del Espíritu Santo, en fin, Don Bosco, Juan Jesús Posadas, todos estos colegios en este momento estarían cerrándose porque el gobierno exigía en aquel tiempo que no se enseñara para nada a Dios en las escuelas. Vamos a conocer ahora, voy a seguir leyéndoles en siguientes bloques parte de estos artículos, pero ahora quisiera que conociéramos a una figura realmente fascinante, que es Anacleto González Flores, uno de los héroes de esta epopeya cristera. Anacleto nació en Tepatitlán, un pequeño pueblo del estado de Jalisco, muy cercano de Guadalajara, un 13 de julio de 1888. Vamos a conocer un poco de su biografía y también un poco de su obra, porque ya también vamos a recapitular una de las obras magníficas de Anacleto González Flores, que se llama Tú serás rey, que de verdad es un libro fascinante. Si ustedes tienen la posibilidad de encontrarlo, leerlo, es un bloquecito, es realmente gruesecito, pero vale la pena. Vamos a conocer mientras tanto a Anacleto González Flores, su biografía y parte de su obra. Anacleto González Flores, un abogado de nuestra tierra en el cielo. Bendición para los valientes que defienden con las armas en la mano la Iglesia de Dios. Maldición para los que ríen, se divierten siendo católicos en medio del dolor sin medida de su madre. Para los perezosos, los ricos tacaños, los payasos, que no saben más que acomodarse y criticar. La sangre de nuestros mártires está pesando incesantemente en la balanza de Dios y de los hombres. Un hombre muy coherente, de principios firmes y claros, de convicciones permanentes. Iba el humilde rebocero por una calleja de Tepatitlán, pueblo del estado de Jalisco, cercano a Guadalajara, cargando sobre el hombro una buena docena de los clásicos rebozos mexicanos que él, con todos los de su familia que podían trabajar, fabricaba en un tallercito instalado en una infecta casa de vecindad. Definitivamente, cuando hablamos de Anacleto González Flores, estamos frente a un extraordinario personaje jalisciense,
originario de Tepatitlán, al que hoy podemos ver, independientemente de la beatificación, que es algo fundamentalmente religioso, podemos verlo como un adalid en la defensa de los derechos humanos, y en ese sentido entraría la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y desde luego la libertad religiosa. Hijo de músico, músico él también, traía la música por dentro, era muy alegre. Lo que él aprendió, su amor a las letras y particularmente a la oratoria, allí lo aprendió. Pronto se reunían en torno a él un grupo de estudiantes, alteños en su mayoría, que compartieron estudios, ideales y pobrezas. Anacleto González Flores fue un gran profesionista como abogado, un notable orador, un gran periodista, un escritor muy destacado, en fin, pero sobre todo un hombre muy coherente, de principios firmes y claros, de convicciones permanentes, que se enroló en una de las causas más históricas y a veces más perdidas de nuestro país, la causa de la democracia. Les llamaron los girondinos, tanto porque los hospedaba la señora Jerónima, doña Giro, como porque recordaba al sector católico que defendió la religión católica durante la Revolución Francesa. Entre ellos figuraban Jesús Gutiérrez y Gutiérrez, Lorenzo Reynoso, Jorge Padilla Gutiérrez, el doctor José Gutiérrez, Miguel Gómez Loza y el mismo Anacleto. Anacleto González Flores era íntimo enemigo de la violencia. Sabemos que en su temprana juventud participó nada menos que en la Revolución Mexicana, pero nunca con las armas en la mano. Anacleto González Flores debe vivir escondido, poco diríamos, no a salto de mata, sino a salto de casa, porque debe andar de una casa a otra escondiéndose, porque hay una, evidentemente el gobierno sabe que él es cabecilla y el principal cabecilla. Se le busca y se le somete a persecución por todos lados, hasta que finalmente lo capturan, lo llevan al cuartel Colorado aquí en Guadalajara, y ahí en el cuartel Colorado es sujeto a un interrogatorio y a una tortura bastante cruel. Se simuló después un consejo de guerra sumarísimo que condenó a los prisioneros a la pena de muerte por estar en connivencia con los rebeldes. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio,
alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos. Y continuamos en este programa, La Sangre de los Mártires es Semilla, un programa, como ya les decía, del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, que trabajamos activamente en esta arquidiócesis de Tijuana. Hablamos un poquito en el bloque anterior sobre las leyes, la ley Calles, lo que promulgó esta ley y cuánto daño de verdad hizo a la iglesia en aquel tiempo, en 1926 a 1929. También vamos a continuar hablando de estos artículos, enumerando algunos de ellos, pero también hablaremos sobre la obra de Anacleto González Flores, Tú serás rey, una obra magnífica, un libro magnífico que habla y sobre todo pues también enmarca una exhortación fuerte a todos los católicos de todos los tiempos. Por eso es verdaderamente impresionante la obra, porque no aplica únicamente a los hombres de su tiempo, sino que esta obra, esta antología de Anacleto González Flores, habla a los hombres de hoy en día también. Pero bueno, continuando con esta ley que inició Plutarco Elías Calles, que fue publicada un 14 de junio de 1926, que es una ley de reforma del Código Penal. Vamos a seguir con estos artículos. El artículo número 4 de esta ley Calles decía: prohibición a los ministros de culto de abrir o dirigir escuelas. Bueno, esto ya lo habíamos leído, perdón. El artículo número 6, se prohíbe en México los votos religiosos. Se decreta la disolución y supresión de todo tipo de monasterios, conventos o comunidades religiosas. Imagínense ustedes, no hay nada más lamentable y más triste que el ver monasterios, conventos o comunidades cerradas, porque son la raíz de la Iglesia Católica, donde ahí empieza a surgir toda la Iglesia Católica a través de la fuerte raíz que dan los conventos y los monasterios. Pues Plutarco Elías Calles, con una mano en la cintura, dijo: se prohíben todos los votos religiosos, no más conventos, se cierran todos los conventos, y además la manera de cerrarlos, de prohibirlos, era una manera muy violenta, muy violenta. Hay testimonios que hablan acerca de religiosas, de mujeres religiosas que, tratando de defender el monasterio y tratando de defender la Eucaristía dentro de sus monasterios, pues tuvieron incluso que dar su propia vida, porque para defender la Eucaristía se ponían enfrente de aquellos federales que trataban de maltratar o de tirar a la basura, desechar la Eucaristía. Imagínense ustedes a Jesús presente, pues ellas lo hacían defendiendo con su propia vida que no sucediera esto. Incluso muchas de ellas, además, antes de ser balaceadas o torturadas, también eran violadas, eran abusadas y eran golpeadas por estos hombres sin ninguna compasión. Otro de los artículos es el artículo número 7 de la ley Calles: prohibido para cualquiera animar a otro a hacer votos religiosos. Es decir, no había posibilidad de hablar de Dios en ningún momento, mucho menos de animar a que alguien pudiera vivir una experiencia vocacional o decir: hijo, tú puedes ser sacerdote, hija, tú puedes ser religiosa. No, eso es una gran ventaja que hoy en día tenemos, que nosotros anunciamos los preseminarios, los previdas, anunciamos si hay algún retiro espiritual. Pues en aquel tiempo no había posibilidad de abrir la boca para invitación alguna a la vida de Dios. Número 8, el artículo número 8 dice: 6 años de prisión a todo ministro de culto que afirme que los artículos de la Constitución no obligan a la conciencia. Decir tan solo que esta ley era incorrecta o decir que la ley Calles era una ley injusta, ya eran ustedes
reos de cárcel, 6 años, mínimo 6 años, depende de la magnitud del comentario que hicieras acerca de esta ley Calles. Vamos a continuar en el siguiente segmento hablando sobre estos artículos que hablan sobre la ley Calles promulgada en julio de 1926, pero antes de esto vamos a continuar conociendo la obra de Anacleto González Flores, que ya decíamos nació en Tepatitlán un 13 de julio de 1888. Pues él es abogado de profesión, contrajo matrimonio también, poco antes se había inscrito a la ACJM y se dedicaba a enseñar historia, literatura en colegios particulares de Guadalajara. En 1925 fue presidente y fundador de la Unión Popular de Jalisco y fue condecorado por la voluntad de Pío XI con la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice. También desde 1926 luchó porque no se realizara la rebelión armada. Él siempre se manifestó de forma pacífica, es decir, con manifestaciones multitudinarias. Nunca tomó las armas. Eso es uno de los beneficios que él tiene para el momento de ser beatificado. Él es beato. No tomó las armas, nunca agredió a nadie y soportó con gran valor el martirio que a él le vino en el momento dado, un 1 de abril de 1927. Una de las grandes obras es Tú serás rey, que es verdaderamente hermosa, impresionante. Si usted tiene la oportunidad, insisto, hay que conseguir ese libro porque vale mucho la pena para los hombres también de nuestros tiempos. Vamos a conocer esta obra de Tú serás rey de Anacleto González Flores. Antología literaria de Anacleto González Flores, del libro Tú serás rey. El reino de los cielos se alcanza a viva fuerza, y los que la hacen son los que lo arrebatan. Evangelio de San Mateo. Dedicatoria. Le consagro a Cristo Rey, incansable vencedor de las grandes batallas, las páginas de este libro, y las dedico a mi esposa María Concepción Guerrero, angustiada compañera de mi vida, a mis hijos Anacleto de Jesús y Raúl, como una parte de la herencia de mi pensamiento, y a las jóvenes y a los jóvenes de la Cruzada Femenina por la Libertad y de la ACJM. El autor. Capítulo 1. Este libro. Este libro aspira a ser un libro de juventud, en el sentido más intenso y fecundo, es decir, un libro de osadía cristiana, porque en la base de todas las derrotas que han caído y llevamos sobre nuestras espaldas, está todo un inmenso lastre de pusilanimidad y de apocamiento. Pusilanimidad y apocamiento en las vidas enfermas y raquíticas de los individuos, y una postración espiritual innegable y desesperante en nuestra vida pública. Oímos hablar todos los días de las grandes personalidades que han sabido edificar sobre su carne y sobre sus huesos, para hacer crecer y erguir su estatura, y sentimos como que se trata de personajes de una leyenda, que nace y se desarrolla a mucha distancia de nosotros, y tras de esto, parece asaltarnos la asfixia al pensar que tuviéramos también nosotros que edificar sobre nuestra carne y sobre nuestros huesos algo siquiera semejante, y vivimos, o hasta ahora hemos vivido totalmente resignados con nuestra estatura, y con el milímetro de tierra que las vicisitudes nos han dejado, y allí esperamos con los brazos caídos que se cierren nuestros ojos y se nos sepulte lejos del grito de la vida. No pedimos más, ni más espacio, ni más sol. Nos basta lo poco que una acometida que todavía no ceja ni cejará, nos ha dejado por ahora, a reserva de arrojarnos de allí y matarnos de asfixia, de hambre y sed. Nuestro apocamiento nos ha aconsejado el deshacimiento y la resignación. Nada que sobrepase un codo en altura, ni nada que vaya más allá de la tierra que pisamos. Sentimos que nuestra personalidad está gravemente enferma de empequeñecimiento y de anemia espiritual.
Nuestro apocamiento no nos deja ni siquiera concebir que sea posible empinarnos sobre nosotros mismos y ser dueños de nuestros destinos y de nuestra voluntad. De aquí que hayamos tenido que venir a caer en esta mendicidad y en este innegable y evidente empobrecimiento de hombres y valores. Y de aquí nuestra desbandada. Se nos ha desalojado de todas partes y nuestras manos se han doblado en el primer encuentro y todo lo hemos abandonado, ni siquiera nos atrevemos a pedir más de lo que se nos da. Se nos arrojan todos los días las migajas que deja la hartura de los invasores y nosotros nos sentimos contentos con ellas. Se dice que Alejandro, después de vencer al rey Poro, le preguntó a éste si pedía algo y Poro se limitó a decir que no pedía otra cosa que ser tratado como rey. Insistió Alejandro para decir que pidiera algo más y el rey vencido dijo que no pedía más, porque con ser rey le bastaba. Nosotros hemos renunciado a ser reyes, porque nuestras manos se han enflaquecido en medio de nuestra mendicidad, hasta el punto de que sabemos que no podremos con la carga de ser reyes, y preferimos nuestros harapos de mendigos. Y nuestro deshacimiento y nuestra resignación, más que ser un brote espontáneo y noble de nuestra generosidad, son el fruto lógico de nuestra pusilanimidad y de nuestro apocamiento. Y nuestra pusilanimidad y nuestro apocamiento están en pugna abierta con el cristianismo, porque desde el punto de vista histórico y doctrinal, el cristianismo fue, desde su aparición, y sigue siendo una inmensa y ardiente acometida que ha llenado todas las páginas de la historia y continúa su marcha hacia todos los confines del mundo. Grande osadía se necesita ya para hacer un santo, grande osadía se necesita para conquistar un siglo, grande osadía se necesita para ganar un imperio. Y la Iglesia, nutrida al parecer con sangre de león y poseída de todas las osadías, derriba hombres, gana imperios, extiende ilimitadamente sus dominios, y hoy, a la vuelta de cerca de 2000 años, y cuando debiera haber envejecido, abre sus ojos hacia todas las fronteras, filosofías, cátedras, libros, parlamentos, arte, política, y no desespera de fundar el imperio más vasto que hayan visto los siglos. La Iglesia vive y se nutre de osadías, todos sus planes arrancan de la osadía. Solamente nosotros nos hemos empequeñecido y nos hemos entregado al apocamiento, pero a partir de ese instante hemos tenido que caer en la deserción, porque en esa incansable acometida de cerca de 20 siglos, que ha deshecho las conquistas de los más grandes capitanes, que ha ganado incontables batallas en los dominios del pensamiento, de la ciencia, del arte y de la acción, ¿qué tienen que hacer los pusilánimes, los cobardes y los apocados? Nada. Mejor dicho, sí tienen que hacer. Deben retirarse. Son un lastre y un fermento de miedo que contagia y siembra el pavor. Más aún, la posición lógica del verdadero cristiano, es decir, del verdadero católico, es la osadía. Y si hay alguno que no tiene atrevimiento ni para hacer crecer la propia estatura, con un trabajo encendido y encarnizado de conquista de sí mismo y de batalla sangrienta, con las propias pasiones, está al margen de la corriente histórica del cristianismo, que ha sido siempre enconada y recia pelea. Se dirá que se tiene derecho de renunciar a la púrpura y que se tiene una alta y resonante palabra para que se pueda decirla, en medio del recogimiento y de la humildad, en la soledad y en la sombra. Si se tiene un profundo pensamiento, se puede hundirlo en el recato de la vida interior. Si se tiene mano de alfarero de multitudes, se puede retenerla lejos de la acción. Se puede, es cierto, renunciar a muchas cosas, y aún se debe renunciar a la fiebre para saciar el orgullo y para nutrir la vanidad, pero no se debe renunciar a la púrpura de Cristo, que estamos obligados hasta a mojarla con nuestra sangre. Y cuando se abandonan las alturas dominantes de la vida, o no se tiene atrevimiento para ganarlas, todo logrará subir, menos Cristo, que ha querido y quiere ascender en nosotros y con nosotros. Hemos pagado muy cara nuestra deserción, porque por haber renunciado a ser reyes,
Hemos venido a ser esclavos y hoy no hay más remedio que subir. Y para subir, el único camino está en ser verdaderos valores y, por tanto, en salir de nuestro apocamiento y de nuestra pusilanimidad. Necesitamos poner ya desde hoy, en la raíz de nuestra vida, la osadía para empezar. Bajo el aliento de la osadía, querremos volvernos sobre nosotros mismos para golpearnos hasta el desangramiento y valor. Y hechos altos y robustos valores, siempre bajo el soplo de la osadía, querremos y sabremos y podremos abrirnos paso, aplastar todos los obstáculos y ascender. Pero habrá que repetirlo y recalcarlo. Hay que comenzar por matar nuestro apocamiento y por poner en su lugar todo el inmenso arranque de acometida de la osadía cristiana. No nos parecerán entonces ni altas ni sagradas, ni inviolables las murallas de todos los dominios, a donde debemos llevar la púrpura victoriosa de Cristo, y con un acto permanente de presencia en la mitad de las batallas del pensamiento, de la palabra, de la prensa, del libro, de la cátedra, de las escuelas, de la política, de la organización y de la totalidad de la vida, llegaremos a ser reyes, no para nosotros, no para nuestra vanidad ni para nuestros planes personales, sino para que reine Cristo sobre las montañas y sobre los tejados. Por eso este libro es ante día, de sobra. Sé que los viejos lo leerán, si es que lo leen, con prevención, y que los partidarios de las actitudes acompasadas, ecuánimes, medidas y pesadas en balanza de precisión, se encogerán de hombros. Afortunadamente, toda la historia del cristianismo es una comprobación de que la única solución segura de todos los grandes problemas de libertad y de victoria es la osadía, y no muy tarde los hechos se encargarán de repetir la historia y de hacer fracasar la solución de los falsos prudentes, para darles toda la razón a los imprudentes que no tienen más imprudencia que la osadía cristiana. Los jóvenes que leerán ávidamente estas páginas, porque ha pasado por ellas el vuelo de las águilas que desafían al sol, beberán hasta la embriaguez el vino de la osadía, y enseguida irán a forzar los desfiladeros, por donde se van a las alturas, y sabrán y podrán y querrán ser reyes. El Norge es un dirigible que ha sentido más de una vez el vértigo de la osadía. Ha hendido los aires llevando sobre sus alas a varios arrojados exploradores de lo desconocido. En un día del mes de junio del año pasado, el Norge, tripulado por Roald Amundsen, Humberto y Ellsworth, noruego, italiano y norteamericano, marchó hacia el Polo Norte. Después de grandes fatigas y de vivas ansiedades, lograron encontrarse los tripulantes sobre la nieve del polo, silenciosa y lejana. Los viajeros, un año antes, formularon el proyecto de ir al Polo Norte. Convinieron en que al llegar al término de su viaje, arrojarían las banderas de sus respectivos países de manera que las astas, al caer, se clavaran y fueran un símbolo de victoria. Fueron arrojadas las banderas sucesivamente y al verlas ondear sobre el hielo, según confesión de los mismos tripulantes, sintieron estos un fuerte estremecimiento de entusiasmo. El ansia más viva del que escribe este libro es que sus páginas se escriban de nuevo, no sobre las hojas inertes de pergamino, sino sobre la carne palpitante de muchas vidas. El ansia que alienta en el fondo de estas páginas es que después de que pasen por el corazón encendido de la juventud, que todavía se arrodilla delante de Cristo y se acerca a Él para beber de la sangre de sus batallas y de la osadía inmensa de sus acometidas, caigan como las astas del Norge, convertidas en banderas de victoria, en la mitad del hirviente tumulto, donde se riñen las más ardientes peleas del pensamiento, de la palabra y de la acción. En uno de los libros de Shakespeare, al día siguiente de que Macbeth ha ganado una batalla, las brujas lo saludan y una de ellas le dice: «Salud, Macbeth, tú serás rey». Y de allí marcha Macbeth, encendido por la fiebre de reinar, y no descansa hasta conseguirlo. Que cada una de estas páginas de este libro de juventud sean un grito que salude a los nuevos viajeros del porvenir,
y que les diga penetrantemente al oído el grito de las brujas de la tragedia de Shakespeare: tú serás rey, y que ese grito se cumpla, pero no para hacer reinar a un hombre, sino para hacer reinar plenamente a Cristo. Bueno, pues Anacleto González Flores fue un promotor incansable, proclamado por los católicos. Su ejemplo y su enseñanza lo constituyeron una figura simbólica ampliamente reconocida y muy respetada en su tiempo. Fue tomado prisionero un 1 de abril, Viernes Santo, además era viernes 1 de abril de 1927, y sin proceso ni sentencia fue cruelmente ejecutado en el cuartel Colorado de Guadalajara. Lo colgaron de los pulgares, lo azotaron, lo torturaron para arrancar al nombre de algunos personajes ilustres, para también poder arrestarlos como obispos o sacerdotes, pero él nunca dijo nada. Por fin le hundieron una bayoneta en la espalda. Murió a los 38 años de edad, a mediodía de un primer viernes de mes. Y de esta manera pues murió Anacleto González Flores, quien también era conocido y muy amado por las personas. El maestro, le decían, el maestro Cleto. Hacemos una pausa, quédense con nosotros, regresamos ya en el último bloque de este programa, La sangre de los mártires es semilla. Regresamos después de la pausa. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Koinonia Radio Cultural, una opción diferente en la radio, hace posible la libre expresión a través de la cultura. El mariachi tuvo su origen en el occidente de México, en la provincia colonial de la Nueva Galicia, territorio que actualmente ocupan las entidades federativas de Jalisco, Nayarit, Colima, parte de Zacatecas y Michoacán. El mariachi es el resultado de una evolución mestiza que data desde que México fue colonizado por España, periodo que definió el acervo cultural de la Nueva Galicia. El significado de la palabra mariachi es controvertido. Existen varias teorías de su origen. La primera sostiene que es una palabra derivada del francés que significa boda en español. La segunda argumenta que surge de un festejo a la Virgen María. La tercera lo relaciona con un árbol cuya madera se usa para construir guitarras, y la última defiende que es un vocablo que pertenece a los naturales de la región. Lo cierto es que nadie sabe con certeza su origen. Es una tradición que se ha transmitido de generación en generación, cuyas raíces están en la cultura popular de la época de donde brotó el mariachi y su género musical como la hierba en el campo, y fue creciendo con el cuidado y el amor de su gente hasta convertirse en el símbolo nacional mexicano de la cultura artística tradicional que nos identifica con el mundo y que nos llena de orgullo. La permanencia del mariachi en la Ciudad de México se consolidó después de un difícil y prolongado ir y venir de los mariachis desde la antigua región de la Nueva Galicia a la capital de México, en busca de fama y éxito. Este éxodo progresivo convirtió a la capital del país en el escenario que dio fama mundial al mariachi. Vale señalar que el mariachi surgió por el mismo rumbo donde se ubican los asentamientos naturales de los mexicas 1000 años antes, y al igual que ellos iniciaron su peregrinación al Valle de México casi por la misma ruta un milenio después. El escenario público más famoso y tradicional en la historia del mariachi es la Plaza Garibaldi, embajada del estado de Jalisco en la capital de México, que tuvo su origen a finales de 1920, cuando el mariachi de Cirilo Marmolejo y el mariachi de Concho Andrade hicieron un arreglo con el señor Juan Hernández, originario de Cocula, Jalisco, y el dueño de la cantina en Tenampa, para ofrecer con sus actuaciones alegría y diversión a los clientes. El proyecto fue un éxito. Los mariachis alternaban sus actuaciones cada semana en el interior y exterior del Tenampa.
La permanencia de la rutina con el tiempo se hizo tradición hasta convertirse en la Plaza del Mariachi. Ya establecido el mariachi en la Ciudad de México, su evolución creativa y académica se institucionalizó en varios aspectos. Primero, su vestimenta original era de manta, sombrero de palma de trigo y guarache. Después usaron trajes de charro de faena para terminar portando el traje charro de gala. Segundo, en cuanto a sus integrantes, inicialmente eran 4, hasta llegar a 8 y más. Tercero, en cuanto a sus instrumentos, originalmente eran una guitarra de golpe, un arpa y 2 violines. Después se incluyeron instrumentos de viento conocidos como trompetas. Primero una, después 2 y así sucesivamente. Cuarto, en cuanto al género musical, el origen es el son. Ya en el siglo XX, talentosos arreglistas hicieron éxitos con mariachi, valses, pasos dobles, entre otros géneros. En la actualidad, al hablar de mariachi, viene a nuestra mente el folclore del estado de Jalisco y su novia Guadalajara, hermosa ciudad con aroma de provincia. Esta entidad federativa es cuna de preciosas mujeres que asemejan un jardín de flores silvestres y de hombres que dieron la talla para portar el traje de charro. De igual manera, cuando hablamos de mariachi, nuestra mente se conecta con su género musical, el son jalisciense, alma del mariachi. No es posible conceptuar el mariachi sin el jarabe tapatío, la madrugada, la culebra y el son de la negra, novia del mariachi, desde 1926. Para Universidades, Marco Ochoa y Marco Reina. Koinonia Radio Cultural, un puente de comunicación entre el mundo y la cultura. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Artritis. Mezclar una taza de agua caliente con 2 cucharadas de miel y una cucharadita de canela en polvo. Beber una por la mañana y una por la noche. Si se toma con regularidad, hasta las artritis crónicas se pueden curar. En un estudio hecho en la Universidad de Copenhague, los doctores dieron a sus pacientes diariamente, antes del desayuno, una cucharadita de miel y una media de canela en polvo. En una semana, de 200 pacientes siguiendo el tratamiento, 75 dejaron de tener dolor totalmente. Un mes más tarde, casi todos los pacientes estaban libres de dolor, aun aquellos que casi no podían caminar ya. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos. Tenemos más información para compartir con ustedes de la sangre de los mártires es Semilla, la persecución religiosa duramente pues llevada por estos mártires ahora de Cristo Rey. Estábamos hablando sobre la ley Calles, estos artículos que hablan sobre la supresión de la libertad religiosa y de la libertad de culto en aquel tiempo de 1926 a 1929. Otro de los artículos fueron el artículo 14 y 15 que dicen supresión de la libertad de prensa en materia religiosa. No había posibilidad alguna de que la prensa hablara de Dios tampoco. Artículo 17, prohibido hacer actos de culto fuera de los templos, es decir, ni marchas, ni manifestaciones,
Por ejemplo, nosotros, si nosotros tenemos memoria aquí en nuestra arquidiócesis de Tijuana, pues hacemos también algunos actos de culto como las procesiones de Corpus Christi, las procesiones de la Virgen de Loreto, aquí en la arquidiócesis, solamente por poner un ejemplo. La marcha por la vida, que tenemos al frente de esta marcha también al Santísimo Sacramento. Bueno, pues ninguno de esos actos pudieran haber sido posibles en aquel tiempo que se promulgó la ley Calles. El artículo número 18, prohibido a los sacerdotes, frailes o monjas para portar vestidos o hábitos que los distingan como miembros del clero. A partir de ese momento, todos los sacerdotes pues debían ya vestirse como civiles y ya no distinguirse con su alzacuello o con su sotana, porque muchos de ellos también llevaban sotana o su alba que los distinguía como parte del clero, como sacerdotes. Las religiosas con mayor razón, imagínense su hábito que es parte de su distinción como miembros de una comunidad religiosa, pues todos ellos tenían prohibido portar hábitos o vestidos que los distinguieran como miembros del clero. El artículo número 19, todos los ministros de culto están obligados a registrarse en las oficinas del gobierno para que se les dé licencia de actividades, como está también establecido en el artículo 130 constitucional. El artículo número 22, todos los templos, todos los que son templos, casas curales, residencias episcopales, seminarios, asilos y colegios religiosos dejen de ser suyos y ahora son del gobierno federal, quien determinará qué es lo que se hará con ellos. No había forma ya de tener nada la iglesia, todo pasaba a manos del gobierno, tanto los templos como las casas parroquiales que conocemos, los seminarios, los asilos y toda obra que hiciera la Iglesia Católica pasaba ahora a ser parte del gobierno y ellos habrán de determinar pues lo que se habría de hacer con ellos. Les decía yo, por ejemplo, en el primer bloque que muchos de estos conventos, de estas parroquias incluso fueron usadas como caballerizas. Ahí tenían a los caballos, ahí les daban su alimento, a los animales, a los gallos. Se convirtieron en lugares de juego, se convirtieron en lugares de perdición, porque también eran tomados como lugares de dispersión entre ellos, donde llevaban mujeres, donde había peleas de gallos, donde había un desorden y ya no había nada que pudiera alimentar el espíritu. Lo que antes eran templos, ahora eran parte de la distracción de los federales. Pocas veces en la historia han existido leyes tan duras contra la fe cristiana, según las cuales ser sacerdote era igual a ser un criminal. En un pueblo mayoritariamente cristiano como es nuestra patria, México, pensemos que no estamos hablando de un Nerón del siglo I o de emperadores romanos entre los siglos entre 1, 2 y 3 de estos siglos, sino que era un gobierno mexicano de las primeras décadas del siglo XX. Así que pues fue duro para México, pero fue de gran lección también para nosotros el haber tenido hombres que fueron muy valientes, que defendieron a Dios y a la patria. Fueron muchos los fieles que sufrieron el martirio por defender su fe. En este momento, pues nosotros estamos haciendo referencia de uno de ellos que sufrió fuertemente la persecución, y él fue el maestro Cleto, así le decían, el maestro Cleto, Anacleto González Flores, que también dio su vida, y él fue inspirado en la oposición pacifista. Volvemos a indicar que él nunca tomó las armas, y él tomó ejemplo de Gandhi. Fíjense, uno de los personajes europeos también de la época, y Anacleto González Flores organizó para hacer una lucha pacífica la Unión Popular, de la cual pues él fue presidente, y su obra maestra Tú serás rey se ha ido compilando y presenta pensamientos con mucha intensidad, lo que pensaba y cómo exhortaba a los suyos Anacleto González Flores. Fue un gran ideólogo universal
y tenía como mira siempre forjar el carácter de la juventud. Pues nosotros nos despedimos, agradecemos mucho que hayan estado compartiendo con nosotros este día y en esta emisión de La Sangre de los Mártires es Semilla. Les voy a dejar con este cantito para sentirnos alegres y contentos, el canto que es un himno a Cristo Rey del universo. ¡Viva Cristo Rey! Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Agradezco en los controles técnicos a Josué Cázares y a todos ustedes haber compartido con nosotros esta hora. Y como siempre decimos, ¡viva Cristo Rey! Y ¡viva Santa María de Guadalupe! Les dejamos con el himno de ¡Viva Cristo Rey! De guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Pelear por él es todo un honor. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa. La Sangre de los Mártires es Semilla. Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga. Sí, yo muero por Cristo, que no muere jamás. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra.